Y en más conmemoraciones, hoy 21 de marzo, diversas naciones se unen para hacer frente al racismo y así evitar que los derechos humanos se continúen vulnerando. Se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En 1960, la policía de Sudáfrica disparó contra una marcha pacífica que se manifestaba contra las leyes de paz del apartheid. En 1966 es proclamado el Día de la Discriminación Racial para recordar los propósitos de igualdad y tolerancia. Se conmemora, se resalta la importancia que tiene el tema de la igualdad y lo grave o lo terrible que es que todavía esté presente el tema de la discriminación racial en el mundo. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la discriminación, en nuestro país, 4 de cada 10 personas consideran que en México se trata a las personas de manera distinta. El tercer motivo señalado como un motivo de discriminación por la población en la Ciudad de México, es decir, cuando a la población de la Ciudad de México le preguntas cuál es el grupo, por ejemplo, el grupo más discriminado, te van a decir la población indígena, eso con arriba del 90%. Y cuando se hace referencia a un motivo de discriminación, pues el color de la piel. Aún en este tiempo existen pensamientos que dañan a la sociedad en lo que se refiere al trato igualitario. Cuando todos somos, pues bueno, partes de una misma especie, el ser humano, pero existen todavía estas ideas de que somos distintos por nuestras características físicas distintas. A más de 50 años de conmemorar este día, hay aún mucho que hacer como sensibilizar a la ciudadanía para dejar de repetir conductas que discriminen a otro ser humano. Con imágenes de Andrés Brito, Erika Sandoval, 21 Noticias.